Bienvenidos a las meditaciones de hoy. El alba empieza a despuntar sobre las montañas de Colombia y con ella viene la claridad que anhelamos tener en el día de hoy. Iniciamos con la meditación corta. Recordemos la práctica hacia el maestro y el regalo más grandioso que le podemos regalar a la humanidad terrícola, conjuntamente con la Pachamama, con este hermoso planeta en el cual estamos asentados, es iluminarnos y compartir la luz de nuestros faros con todas las demás criaturas que nos están acompañando. Ya es hora. Empecemos con la meditación corta. Son apenas 6 respiraciones profundas con la atención y la intención puesta en liberarnos de todas las desarmonías físicas, emocionales y mentales que hayamos acumulado durante las últimas 24 horas. ¿Listos? Primera, inhalar luz. Aguantar, decantar las desarmonías en la planta de los pies y al exhalar, entregárselas a nuestra Pachamama. Segunda, inhalar luz, aguantar brevemente, decantar las desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Sexta y última, aprovechémosla, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Y eso fue todo, amiguitos, amiguitas, los que tenemos este breve tiempo y tenemos que dedicarle de ahora en adelante a prepararnos y a preparar a las personas que dependen de nosotros para iniciar este hermoso día que tenemos ya presente a nuestros pies. ¡Feliz día! Ahora, de aquí en adelante, aquellos de nosotros que ya hemos aprendido a acomodar nuestro tiempo para darnos los presentes que nuestro corazón anhela, preparémonos para esta meditación larga al estilo y con el apoyo de la meditación de Joe Dispenza. Entonces, voy a poner a funcionar la música de su meditación con la intención de que nos sirva de marco de referencia, pero sobre todo sintámonos unidos en corazón a Él y a las personas que con Él están compartiendo en este momento esta meditación, en el eterno instante de nuestro aquí, de nuestro ahora, para que su cadencia y su energía sean nuestras. Es el momento de bendecir estos centros energéticos con los cuales nos dotó nuestro Creador, a toda criatura humana.
Abramos las puertas a este nuevo futuro. Y ahora, primer chakra, base, raíz, ubicada alrededor de nuestro perineo. Con nuestra atención e intención veamos refluir allí un hermoso sol de color rojo rubí que ilumina un sendero que proviene desde nuestra espalda hasta el frente. Asomémonos por la espalda. Somos los magos que hemos aprendido de nuestros errores de 39 milenios. Y por la espalda visualizamos y atestiguamos con cuántas ansias de avaricia hemos plagado este chakra raíz. No, ese no es el camino. Dirijámonos hacia el portal del frente de este chakra y visualicemos la polaridad la polaridad opuesta que nos regala. Ay, ya no ansias de avaricia, sino ansias de entrar en una depresión profunda. No, ya sabemos que ese no es el camino que anhelamos. Ni avaricia, ni pobreza. No, hay un justo medio. Y nuevamente, sobre ese sol de color rojo rubí, solicitamos nuevamente la ayuda de nuestro Padre, Madre, Creador, quien nos la envía desde arriba. Y esa esfera luminosa la abrimos frente a nuestro corazón y leemos su presente para hoy. Les regalo mi paz divina. La apreciamos. Ya hemos aprendido a agradecerla, pero sobre todo la hemos reclamado como nuestra herencia. Es nuestra. Somos paz divina y la compartimos con las demás criaturas a nuestro alrededor. Y ahora, acompañados de nuestras altas esferas, salimos por el frente a recrear siguiendo las líneas energéticas de esa imaginaria mandarina, esta vez de color rojo, que nos rodea por todos los confines del universo que hemos elegido para que sea nuestro hogar en esta experiencia terrenal. Sintamos como ese rojo rubí nos rodea por todas partes, nos protege, es nuestro hogar elegido. Y permitámosle a nuestros cuerpos que respondan a esta nueva energía, a esta nueva información, a esta nueva mente y a este nuevo corazón que nuestro Padre, Madre están compartiendo con cada criatura que está asentada en este momento sobre la superficie de la Pachamama. Que nuestra intención se clarifique, que nuestra emoción sea cada vez más elevada y que la materia le responda. Y ahora entreguémosle toda esta información que creemos tener acumulada a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que la organice de la manera que sabe. Ascendamos nuestra energía a nuestro plexo sacro, ligeramente por debajo del ombligo, ligeramente por encima de nuestro chakra raíz. Y allí veamos esta vez con nuestra intención y atención refulgir un hermoso sol de color naranja que ilumina un sendero que proviene del frente hacia la parte posterior de hacia nuestra espalda. Y veamos cómo por el portal anterior de este hermoso chakra de color naranja nos asomamos
y atestiguamos que esta vez las ansias con las que lo hemos plagado durante tantos siglos han sido de ira. No, ese extremo de la polaridad tampoco es la respuesta al justo medio que anhelamos ahora. Vayamos al portal posterior y al asomarnos visualizamos que no, las ansias han sido de desidia, nada nos importa, no, ni ira, ni desidia. Volvamos al centro y aunándonos con este hermoso sol naranja, clamamos a nuestro Padre, Madre, Creador, por información que nos permita ese justo medio que anhelamos en este nuevo sendero que estamos empezando a recorrer. Esa esfera nos regala su armonía divina. Es nuestra porque la apreciamos, la agradecemos, la hemos reclamado como nuestra herencia. La estamos compartiendo con todas las criaturas a nuestro alrededor. Y por el portal posterior salimos al mundo, a los universos de la emocionalidad que nos rodean. Y empezamos a expandir siguiendo las líneas de esta mandarina, esta vez de color anaranjado, por todos los confines de estos universos. Y retorna esa energía a nosotros por el frente. Y la compartimos con todos los átomos, con todas las células de nuestra fisicalidad. Que esta nueva frecuencia sea consumida por todo el mundo de la fisicalidad que nos rodea. Y bendigamos este par de centros con esta nueva información, con la energía de esta nueva mente y este nuevo corazón divinos. Decretemos, somos coherencia, somos orden, somos equilibrio. Eso somos. Nos faltaba reclamarlo. Sintamos cómo este nuevo sol naranja nos ilumina de una manera más abarcante que el rojo anterior. Que el amor, tú todo lo curas y lo sanas. Eres nuestro. Y ahora por el portal posterior de este segundo chakra entreguémosle esta información acumulada y permitámosle a nuestro campo cuántico que sea él el que la trabaje para nosotros. Liberémosla como información. Tercer chakra. Con nuestra atención e intención elevamos nuestra energía desde ese color naranja y por detrás penetra ese haz de luz naranja, anaranjado, hermoso, hasta nuestro tercer chakra. Y con nuestra atención e intención en el centro de este chakra, hacemos refulgir allí un hermoso sol, esta vez de color amarillo pollito, que ilumina ese hermoso sendero que proviene desde nuestra espalda hasta el frente del chakra solar, ubicado ligeramente por debajo de nuestro diafragma, pero ligeramente por encima de nuestro ombligo. Vayamos a nuestro portal posterior de este tercer chakra y visualicemos con cuántas ansias de miedo lo hemos plagado durante ya tantos siglos. No, ese no es el camino que anhelamos. Vayamos al portal anterior de este tercer chakra y visualicemos por allí
la polaridad opuesta. Nos hemos regalado no miedo, sino una desconfianza, un total estrés frente a todo lo que estamos viviendo. No, tampoco es por allí. Vayamos al sol amarillo central, invoquemos la ayuda de nuestro Padre, Madre Creador, recibámosla desde arriba, es nuestra. Les comparto, nos dice, mi confianza divina. Es nuestra porque la hemos apreciado, la agradecemos ya, la hemos reclamado como nuestra herencia divina, la hemos compartido con nuestras demás criaturas alrededor y ahora, por ese portal anterior, acompañados de ángeles y maestros ascendidos, salimos a recrear la energía de esa hermosa mandarina, esta vez de color amarillo, que nos rodea por todos los confines de los universos que hemos elegido en este tercer chakra, el chakra de nuestra fuerza de voluntad que nos ha apoyado durante siglos. Llenemos este chakra con esta nueva información, con esta renovada energía. Retorna a nosotros al nivel de este tercer chakra por nuestra espalda y vuelve a recorrer hasta el portal frontal. Más elevada la energía, más refulgente este sol amarillo, tan refulgente que ilumina poderosamente nuestra realidad por encima de lo que lo lográbamos con la naranja y con la roja. Pero les comparte su energía amorosa a este par de chakras anteriores y nos sentimos poderosamente embebidos y protegidos dentro de estos tres chakras. El naranja que se apretuja, el amarillo que se apretuja sobre el naranja y este sobre el rojo. Sintamos que nuestra fisicalidad comparte esta nueva energía, esta nueva información, esta nueva unicidad con la mente y con el corazón de nuestro Padre. Y ahora, por el portal anterior, entreguémosle toda esta energía a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que Él la organice de la manera que sabe es la perfecta para nosotros. Ya no tenemos nada más que hacer. Y ahora elevemos con nuestra atención, intención, nuestra energía hasta nuestro cuarto chakra, el de nuestro corazón. Visualicemos cómo ese haz de luz amarilla sale por el frente y retorna por el chakra de nuestro corazón. Se entroniza allí en el centro y con nuestra atención e intención veamos refulgir esta vez allí un hermoso sol de color verde esmeralda que demarca ese sendero hermoso que comienza por el portal frontal de nuestro chakra corazón y va hasta nuestro portal posterior por nuestra espalda. Asomémonos, los magos de la dualidad, por el frente y por esa polaridad anterior visualicemos cómo durante siglos nos volvimos expertos en plagar este chakra de nuestra espiritualidad con dogmatismo, con intolerancia. No, ya sabemos que ese extremo no representa el sendero de la iluminación que anhelamos recorrer de ahora en adelante. Vayamos a nuestro chakra posterior, al portal posterior de este chakra corazón y visualicemos que la dualidad opuesta por allí nos ha traído. No, tampoco
no intolerancia, pero tampoco esa credulidad supina. No, no, vayamos al centro y allí en ese sol verde invoquemos nuevamente la ayuda de nuestro Padre, Madre, Creador y visualicemos que nos la entrega. Ah, les heredo mi compasión divina. Es nuestra, la apreciamos, la agradecemos, la reclamamos como nuestra herencia y la compartimos esta energía coherente con todas las criaturas a nuestro alrededor. Y ahora, acompañados de nuestros ángeles y maestros ascendidos, nos atrevemos a salir por el portal posterior de este chakra, a iluminar, a llenar de la energía de nuestra compasión divina ese haz, esa mandarina energética de color verde esmeralda. La extendemos por todos los confines del mundo de nuestra espiritualidad. Retorna a nosotros por el frente y nos ilumina con una energía, con una nueva información. Nos apropiamos todavía más y más de este corazón divino y de esta mente divina de nuestro Padre, Madre, Creador, que es nuestro, que siempre ha sido nuestro, que lo olvidamos durante siglos, interponiendo la pequeña voluntad de nuestros egos. Ya no más. Somos iluminación, porque así lo elegimos a través de nuestro libre albedrío, que hasta este instante esperó que tomáramos esta decisión. Que nuestros corazones se abran a medida que vamos sintiendo en quienes verdaderamente nos estamos convirtiendo. Y ahora entreguémosle por el portal posterior de este chakra esta información a nuestro amoroso campo cuántico. Y permitámosle que sea Él quien la trabaje a través de nosotros. Quinto chakra, con nuestra atención y intención. Vayamos a nuestro quinto chakra y veamos cómo ese hermoso haz verde se comba y penetra por nuestras nucas, se entroniza en el centro de nuestra garganta y con nuestra atención e intención, ¡puf!, hacemos refulgir allí esta vez un hermoso sol de color azul celeste, pálido, hermoso. Y ese sendero que ilumina, vayamos hasta el portal posterior y allí por nuestras nucas visualicemos estos magos de la dualidad del tiempo y el espacio con que hemos plagado durante 39 milenios la energía de este hermoso chakra. Unas ansias de supremacía. No, por ahí no vamos al sendero que ahora anhelamos. Lleguemos hasta nuestro portal anterior del chakra de la garganta y visualicemos qué nos hemos regalado durante siglos por el portal anterior del chakra garganta. No, tampoco. Ni ansias de supremacía, ni ansias de sumisión. No. Vayamos al sol central, ese azul pálido. Padre, Madre, refuerza en nosotros ese regalo de este chakra. Nuestra humildad divina es nuestra.
Es la herencia de nuestro Padre, Madre Creador para cada uno de nosotros. Siempre ha sido nuestra. No la habíamos presenciado, atestiguado. Habida cuenta de que durante siglos interpusimos la barrera, hasta ahora infranqueable, de nuestros egos. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor. E iluminamos esta mandarina, esta vez de color poderosamente azul celeste, que nos rodea por todos los confines de los mundos de nuestra palabra. Ese azul celeste se apretuja sobre el verde anterior y este sobre el amarillo y sobre el naranja y sobre el rojo. Que de ahora en adelante podamos expresar quiénes verdaderamente somos. Que lo que declaremos, en lo que invocamos, nos invocamos, se cumpla. Somos plenitud, somos verdad, somos coherencia. Llenemos todo el espacio infinito de este chakra, por nuestro interior y por fuera, con esta energía, y permitamos que se permee hasta nuestros cuerpos y ellos le respondan a esta nueva mente, a este nuevo corazón. Divinos que nuestro Creador, Padre y Madre, desde siempre han compartido con nosotros. Este es el momento de iluminarnos y de reconocer que esta comprensión es nuestra aquí y ahora. Es nuestro presente. Y ahora permitamos que por el chakra frontal de esta garganta, le entreguemos toda esta información y le permitimos a nuestro amoroso campo cuántico que sea él el que la ejecute para nosotros. Sexto chakra, con nuestra atención e intención, veamos cómo ese haz de color azul celeste se comba y penetra a nosotros precisamente por este portal anterior del sexto chakra. Con nuestra atención e intención, allí en el centro de este chakra, allí donde se encuentra en la base de nuestro cráneo inferior, esa silla turca, esperando que en este instante hiciéramos refulgir allí este hermoso sol de color índigo que demarca ese hermoso sendero desde este portal anterior hasta el posterior. Y nos asomamos por el anterior y los magos de la densidad del tiempo y el espacio visualizamos cómo durante 39 milenios plagamos este sexto chakra y su realidad. No. Esa polaridad no nos conduce a la felicidad que ahora anhelamos. ¿Qué es? Ignorancia, ansias de negarlo todo. No. Vayamos al portal posterior y por allí la polaridad complementaria nos muestra que no ha sido ignorancia ni negación, sino de querer ser sabelotodos, de afirmar sin ton ni son lo que nuestra cultura nos transmitió, mucho de ello errado, que nos condujo al sufrimiento. Y volvamos al centro de este Creador. Les comparto mi sabiduría divina. Es nuestra, la apreciamos, la agradecemos, la hemos reclamado como nuestra herencia. Y esa sabiduría divina la empezamos a expandir por todas las criaturas que están a nuestro alrededor. Y acompañados de nuestras altas esferas espirituales, nos atrevemos a salir al mundo que nos rodea
a ese hermoso mundo de color añil, de color índigo, que nos rodea por todos los confines, con el cual recreamos esa hermosa mandarina energética de color índigo que retorna a nosotros por nuestro sexto chakra, con nueva información. Esta nueva frecuencia tan elevada de nuestra sabiduría divina nos provee nueva información, no la que queremos, la que necesitamos aquí y ahora, en nuestro eterno presente. Que las dimensiones nos abran, que los velos, se desvanezcan, que nos volvamos conscientes de la quimérica realidad que hasta ahora hemos querido vivenciar. Ya, que las ilusiones se sigan desvaneciendo. Y ahora por el portal posterior de este sexto chakra, entreguémosle toda esta información que creemos así acumulada a nuestro amoroso campo cuántico y abrámonos a todas sus posibilidades. Y ahora pongamos nuestra atención en nuestro séptimo chakra, ubicado en nuestro cráneo superior, ligeramente por debajo de nuestra coronilla. Y con nuestra intención veamos refulgir allí un hermoso sol de color violeta que demarca este hermoso sendero desde el portal posterior hasta el anterior en nuestras frentes. Y nos asomamos estos magos del tiempo y el espacio lineales y visualizamos cómo ese extremo de la dualidad hemos plagado esta realidad hermosa de ansias de estar separados, de analizarlo todo. No, eso nos ha conducido al sufrimiento. Vayamos a la polaridad opuesta que por el frente hemos creado. Y esta vez no ha sido de separación, sino de aglutinarlo todo. No ha sido de analizarlo todo, sino de sintetizarlo todo. No, ese extremo tampoco refleja ni ilumina el sendero que anhelamos recorrer a partir de este instante. Vayamos al centro y en ese sol violeta recibimos esa iluminación de nuestro Padre, Madre, Creador, que nos han regalado desde siempre el presente de su unicidad divina. ¡Ah! ¡Cuánto la apreciamos! ¡Cuánto la agradecemos! Con cuántas ansias reclamamos esa herencia de nuestra unicidad divina y la expandimos a todas las criaturas a nuestro alrededor. Y acompañados de nuestras altas esferas espirituales, partimos por ese portal anterior de este séptimo chakra y recreamos a nuestro alrededor las líneas energéticas de esa mandarina de color violeta que se apretuja y le transmite su energía más elevada de la unicidad divina a la índigo, a la azul, a la verde, a la amarilla, a la naranja y a la roja. Y toda esta alta energía
se permea hasta nuestra capa roja. Y lo llenamos todo esto, toda esta nueva realidad. ¿Saben qué? En verdad hemos venido construyendo nuestra crisálida. Y ese color violeta nos apretuja, desde el violeta hasta el añil, al azul, al verde, al amarillo, al naranja y al rojo. Y todo en este cuerpo físico se empieza a elevar a esta nueva mente, a este nuevo corazón divinos que hemos hecho nuestros. Nos elevamos. Y este ser apretujado dentro de esta hermosa crisálida empieza a abrir un rotito primero, y esa luz divina de nuestro Padre Celestial nos inunda y empezamos a expandir nuestras alas de color nacarado. Somos los ángeles terrícolas desplegando nuestras alas de color arcoíris. Le entregamos toda esa información por nuestro portal anterior a nuestro Padre, Madre y a su amoroso campo cuántico, y le permitimos que sea Él quien la organice y la ejecute de la manera que es perfecta para cada uno de nosotros. Ya no tenemos que hacer nada más, excepto gozarnos la realidad divina que compartimos con el todo y con todos. Y ahora sendamos esa energía violeta un palmo por encima de nuestra coronilla, y ahí, con nuestra atención e intención, hagamos refulgir ese hermoso sol de color diamante, nacarado. Ese es el portal de nuestra energía a nuestra materia, y nos pertenece también, es nuestro. Lo apreciamos, lo agradecemos, lo reclamamos como nuestra herencia, y nos damos cuenta que su hermosa energía es irradiada en todas direcciones, pero especialmente hacia nuestro interior, donde hace refulgir. Es más, le ha dado vida a nuestro chakra violeta durante los siglos de los siglos, y al índigo, y al azul, y al verde, amarillo, naranja y rojo. Y ahora, con nuestra intención y atención, nos concentramos en el chakra de nuestros corazones y lo empezamos a llenar de todo nuestro amor y de todo nuestro agradecimiento, para al soplar entregarlo hacia abajo a nuestra Pachamama, quien nos ha permitido con su energía infrarroja mantenernos vivos durante tantos milenios sobre su superficie. ¿Listos? Visualicemos cómo esa esfera verde esmeralda traspasa la planta de nuestros pies, penetra por la superficie del planeta y llega hasta el centro del mismo, donde reside esa niña, nuestra Pachamama. Quien lo recibe en su corazón, lo aprecia y nos lo devuelve multiplicado, ese amor incondicional que sentimos llegar por la planta de los pies, por los 3 chakras inferiores, y lo entronizamos en nuestro corazón. Y ¡oh, milagro maravilloso! Nos volvemos conscientes, comprendemos que es allí en el centro del corazón donde el amor incondicional de la Pachamama, nuestro planeta Tierra, y de nuestro Padre Celestial se han unido para expresarse en ese templo en el centro de cada uno de nosotros, como nuestra divinidad anhela expresarse en estos mundos
de la densidad, del tiempo y el espacio que aparentaban ser lineales. Entreguémosle por el portal posterior de este chakra corazón así expandido esta energía, esta información a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que Él nos comunique lo que en verdad somos. Somos criaturas de luz. Y nuestros cuerpos físicos están entronizados, rodeados de esta esfera de luz magnificente que se extiende más allá de las yemas de los dedos de nuestros brazos extendidos, y por arriba y por abajo, y por el frente y por detrás. ¡Ah! Estos haces de luz que llegan a nosotros de todas direcciones, de los lados, de arriba, de abajo y del frente, son la cruz que el gigante sonriente de Galilea nos invitaba a abrazar y a caminar con Él. Cristo, ya estamos listos para volver a caminar conscientemente contigo. Y ahora reforcemos esa atención y esa intención que le queremos transmitir al amoroso campo cuántico en el cual estamos imbuidos. Anhelamos ser cada vez más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores, más entusiasmadores. Y con esa certeza que nos provee saber que aquello que le transmitimos a nuestro amoroso campo cuántico, con esta elevada energía, con esta emoción del amor incondicional que somos, se vuelve realidad para nosotros. Eso es lo que vamos a experimentar de ahora en adelante. Pongan cuidado. Nadie afuera de ustedes lo puede atestiguar para cada uno de ustedes. El único maestro que les da esa certeza siempre ha estado en cada uno. Escuchémoslo de ahora en adelante, en sueños, en vigilia, meditando, simplemente observando un hermoso atardecer o acariciando la carita de un niño que nos mira con esos ojitos limpios que nos dicen, yo sí sé quién eres tú. Ahora es tuya la certeza de volverlo tu presente. Presente que siempre ha estado en nosotros desde el comienzo de los tiempos, solo que no lo habíamos reclamado. Abramos nuestro presente aquí y ahora. No nos olvidemos que es la energía divina la que le da vida a esta materia. Es fácil, recordemos ese sentimiento la primera vez que nos lo gozamos, cuando pasamos fugazmente por el paraíso terrenal y esa unicidad con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Tierra fue fugazmente nuestra, pero ahora la podemos recordar y no la vamos a volver a olvidar. Y ahora, entreguemos la última vez toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que nos muestre la realidad en nuestra existencia, que nos demuestre que esa es nuestra realidad compartida con Él y que nosotros podamos medir a cada instante de nuestro eterno presente lo que con nuestra mente y corazón de nuestro Creador estamos dispuestos a entregarle a este hermoso planeta Tierra de ahora en adelante. Y así sea.
Atestiguemos la nueva realidad que estamos compartiendo con nuestra divinidad. Siempre ha sido nuestro eterno presente y hoy es el primer día del resto de nuestra existencia. ¡Feliz día!